¿Qué es el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco o la tristeza? ¿Qué papel juegan en nuestro día a día? ¿Cómo puedo identificar, reconocer y regular lo que siento? Quédate por acá que vamos a explorar juntos nuestro mundo emocional. Hola, soy Lula, psicóloga especializada en el ámbito laboral y clínico, y quiero darte la bienvenida a Modo Conectado, un espacio de encuentro para conectar con nosotros mismos y con otras personas, donde vamos a conversar sobre distintos temas relacionados con nuestro desarrollo personal y profesional. En este episodio vamos a hablar sobre nuestras emociones y para eso hoy me acompaña Carly Rizzo, quien es psicóloga clínica. Hola Carly, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta y me encanta el tema de consola. Gracias a vos por sumarte, sí, la verdad es súper interesante. Quería empezar charlando sobre qué son las emociones. Bueno, en principio quisiera aclarar que no hay emociones buenas, emociones malas, porque las emociones son una respuesta psicofísica que involucra cambios físicos y mentales que están relacionados con mis estados de ánimo, mis pensamientos y mis sentimientos. También te diría que son esas experiencias que nos ayudan a entender y a interpretar el mundo en el que vivimos, ¿no? Total. Y que pueden estar provocadas tanto por estímulos internos como por estímulos externos, y que también así puede variar la duración de la emoción y la intensidad. Totalmente, ¿no? Es esa respuesta automática que sentimos a un estímulo externo, como decía, como por ejemplo, las personas que manejan quizás saben de esta situación que estamos hablando, ¿no? Vas en el auto, en el tráfico y de golpe una persona se quiere pasar de carril bruscamente Te tira el auto. Te tira el auto, exacto. Bueno, eso va a tener una respuesta, ¿no? Frente a esa situación que puede ser la emoción de enojo o de miedo, ¿no? Sí. Y por otro lado, la respuesta a estímulos internos se me ocurre, por ejemplo, cuando recordamos algún momento que vivimos en la niñez que nos dio mucha alegría. El recordarlo quizás no lo estás viviendo, ¿no? Nuevamente en el presente, en el aquí y ahora, pero con solo recordarlo volvemos a sentir esa emoción de alegría. Sí, o te habrá pasado, a mí me pasa, ¿no? Que es esto un estímulo interno, un sueño, ¿no? O sea, sueño con alguna situación que me genera o mucho miedo o alegría y me despierto, ¿no? Y frente a ese estímulo me sigo sintiendo cuando me despierto o muy temeroso o muy alegre, ¿no? Totalmente. Quería que charláramos o que me contaras cómo se ve esto, ¿no? De las emociones en la clínica. Bueno, con los pacientes lo pensamos también un poquito más a fondo, ¿no? Porque vemos que son esos procesos que son muy complejos, porque nos reflejan nuestros deseos, conflictos internos, ¿no? Por ejemplo, entre lo que yo deseo y lo que hay en la realidad, ¿no? O normas sociales que se puede o no se puede frente a lo que yo deseo, esas experiencias inconscientes de una persona. Entonces, por eso es que no son tan fáciles ni de reconocer ni de entender. Totalmente, ¿no? Y cómo frente a cada emoción se ponen en juego un montón de cosas a nivel personal, ¿no? Porque todas las emociones tenemos respuestas y nos impactan a nivel cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de sentir determinada emoción, vamos a tener determinados pensamientos y vamos a interpretar y valorar lo que es la realidad y las situaciones de determinada manera. No pensamos o no nos viene la misma calidad, digamos, de pensamientos o valoramos, digamos, las situaciones que nos van pasando si estamos alegres que si estamos enojados. Totalmente. Y al mismo tiempo también, ¿no? Tiene una respuesta a nivel fisiológico, porque lo sentimos en el cuerpo, o sea, las emociones las sentimos, ¿sí? Por ejemplo, estamos enojados, ¿qué nos pasa? Y quizás tendemos a, no sé, apretar la mandíbula, o nos sentimos tristes y estamos más decaídos, o vamos a querer, no sé, incluso llorar. Y también la tercera dimensión que tiene respuesta a nos impacta es a nivel conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de sentir determinada emoción vamos a responder con determinada conducta o comportamiento, o sea, vamos a hacer algo. No es la misma conducta que tenemos cuando nos sentimos ansiosos o si estamos alegres, estamos con esa energía eufórico, ¿no? De querer hacer cosas, de saltar, de caminar, ¿no? Estamos verborrágicos, hablamos un montón. Por eso decíamos que es tan importante justamente poder reconocerlas, porque como decíamos antes, estas respuestas que nos van a generar en el mundo externo, ¿no? Exteriorizar con el otro, es esto, poder manejarnos en sociedad, poder manejarnos con el otro, entendernos, saber por qué respondo desde donde respondo. Totalmente, y en línea con todo esto que vamos hablando, quería que charláramos ahora un poco de cómo puedo identificar y reconocer mis propias emociones. Bueno, qué clave, ¿no? O sea, yo diría que
En principio, lo más importante es la autoobservación. O sea, pensarme, no reflexionar cómo me siento en distintos momentos del día. Es decir, no estar en automático y desde que arranco el día hasta que termino ir percibiendo cómo me voy sintiendo, qué sensaciones físicas tengo, lo que voy pensando y esto que decíamos recién, ¿no? Cómo me comporto, qué respuestas doy en el mundo, ¿no? Cómo me voy manejando. Y qué importante es salir del piloto automático, como vos decías, y poder también como tomarnos en el día, es imposible, ¿no? Cada Sí, día un ratito. momentos para nosotros mismos y eso, decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué nos pasó hoy? ¿Qué emociones sentimos? ¿Alguna nos generó un poco más de malestar que otras? ¿Alguna Bueno, está perdurando más de mucho. la cuenta? Es ¿no? muy intensa y ahí es cuando podemos entonces pensar en esto otro que son las señales físicas como vos venías nombrando. Para justamente reconocer la emoción, identificarla, tengo que ir persiguiendo mi cuerpo, ¿no? Porque las emociones, como decías antes, suelen ir acompañadas de sensaciones físicas. Entonces, la ansiedad, por ejemplo, nos va a generar palpitaciones del corazón, puede ser sudoración, tensión muscular y de pronto sí, la tristeza nos puede generar justamente esto, ¿no? Como una respuesta física desde el llanto, en las lágrimas, quizás una presión en el pecho, quizás esto de sentirme como más como abatido, ¿no? Que es esto de como este síntoma cuando uno se enferma y queda como de cama, bueno, justamente esto, ¿no? Como muy decaído. Entonces, bueno, prestando atención a estas señales físicas es re importante porque a veces no nos damos cuenta que la emoción nos está generando ciertas señales físicas a las que no le damos bola y perduran en el tiempo y tanta señal física con el tiempo nos hace muy mal al cuerpo. Entonces, de pronto estamos una semana con dolor de cabeza y no nos damos cuenta de dónde viene. Totalmente. Entonces ahí te diría que otra manera de identificarlo muy importante es escuchar mi diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo a mí? ¿Qué estoy pensando, no? O sea, frente a este estímulo interior, interno, externo que apareció, ¿qué cosas me estoy diciendo? ¿Qué diálogo tengo conmigo mismo, no? Totalmente, y como también cada emoción, como hablamos antes, tiene impacto en estas tres cuestiones, ¿no? En lo que es lo físico, en lo que es los pensamientos y lo cognitivo y en nuestras reacciones. Y no importa por dónde empieces, ¿no? Como poder estar atento a todo. Ah, bueno, ¿cómo estoy respondiendo últimamente? ¿No? ¿Estoy reaccionando de manera más impulsiva o en automático? Bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué tipo de pensamientos tengo, no? ¿Me están generando qué emoción? ¿Me están generando malestar? ¿Me están impidiendo conseguir mis metas o me están impidiendo mi día a día? Claro. ¿Qué siento en el cuerpo? Siento tensión, siento ganas de llorar, siento un nudo en la garganta, ¿no? Como no importa por dónde empecemos, lo importante es tomar ese momento para frenar y poder revisar, bueno, cómo estamos a nivel emocional y a nivel físico también. Y qué importante también esto de reconocer y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo y de poder identificar qué es realmente lo que sentimos, ¿no? Porque muchas veces pasa que, siento enojo. Y quizás lo ves un poco más profundo y decís, ¿es realmente enojo? O quizás es más frustración, Miedo. es tristeza, es miedo, Sí. ¿no? Como hay algunas veces que no está todo tan claro y le ponemos nombre a una emoción que quizás no es realmente lo que estamos sintiendo. Sí, y sumaría quizás esto, ¿no? Que es que si con todos estos pasos que nombramos no logro identificar la emoción, bueno, y estoy muy en automático, realmente lo ideal es consultar con un profesional que me ayude, ¿no? Que me ayude a comprenderlas en un espacio seguro, que me brinde las herramientas, que podamos pensar juntos. Totalmente, y en línea con esto, ¿no? En sintonía, quería que ahora charláramos un poco de, ok, ya sabemos qué son las emociones, cómo podemos identificar y reconocerlas. Ahora el siguiente paso sería cómo gestionarlas, ¿no? Entonces, por eso quería que charláramos sobre cuáles son esas estrategias más efectivas para gestionar nuestras emociones. Bueno, en relación a lo que decíamos antes, clave reconocerlas, ¿no? Identificarlas como con todos los pasos que dimos anteriormente y yo te diría que es sumar, nombrar la emoción. Si la pensé, no logré identificar cuál es, nombrarla. Bueno, en este momento me siento muy angustiado, en este momento me siento muy alegre, ¿no? En este momento estoy sintiendo una ira bárbara, o sea, poder nombrarlo nos ayuda un montón. Por otro lado, aceptarla.
¿no? Que es esto que capaz nombramos más al principio, no son buenas, no son malas, ¿no? Las emociones son válidas y son naturales. Por esto que decíamos antes, ¿no? Que es una respuesta tan automática de uno, ¿no? Que no puede uno controlar y que incluso aquellas que me resulten incómodas o me resulten desagradables, poder no juzgarlas, ¿no? Poder no juzgarme y permitirme sentir. Total, ¿no? Poder aceptar y legitimar lo que estoy sintiendo. Bueno, como decíamos también antes, que se comparte este punto, que es reflexionar sobre cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, porque me van a ayudar a descubrir entonces cuál es la emoción que hay detrás y entonces cómo comprenderlas, ¿no? Porque comprenderlas me ayuda mucho a regularlas. Te diría que otro punto muy importante para mí es clave es esto de comunicar mi emoción. Comunicar tus emociones, expresarte de manera honesta, de manera asertiva sobre lo que vas sintiendo, sobre cómo estás, ¿no? Sobre todo con esto, con personas que sean de tu confianza o con un profesional, ¿no? Porque, bueno, esto te puede ayudar a tener relaciones mucho más saludables. Totalmente, y como muchas personas también consultan por eso, ¿no? Por decir, uy, o tengo una dificultad o es un desafío poder identificar mis emociones y después el tema de comunicar, ¿no? Lo que me está pasando, de poder poner ese límite que es saludable, poder tener esa conversación o ese pedido de ayuda, ¿no? Que tanto estoy necesitando, pero poder como básicamente exteriorizar nuestro mundo interno, ¿no? Sí. Es un desafío, en la teoría parece muy fácil, ¿no? Pero no lo es y muchísimos pacientes llegan a consultas no tienen ni idea quizás cómo se sienten, ¿no? Y es un reproceso poder juntos laburar, identificar cómo se siente y que pueda comunicárselo al profesional o a la persona con la que está, porque en definitiva después, como decíamos antes, se termina tiñendo mucho las relaciones vinculares con la emocionalidad cuando no la puedo manejar porque llevo cosas a un vínculo que quizás no corresponden ahí muchas veces. Un ejemplo, ¿no? Que es este de quizás fui a laburar, ¿no? Y tuve un problema con mi jefe. Y yo estuve todo el día enojado, ¿no? Y tuve estas reacciones y actitudes muy automáticas donde a todos les contesto mal, donde todo me cae mal, ¿no? Y quizás llego a mi casa y sigo en el mismo modo. ¿Por qué? Porque no hice ninguno de los pasos que nombramos antes, que fue observarme, ver cuáles eran mis pensamientos, entonces qué los generó, y entonces poder como, bueno, pensarme más y comentarle al otro. Y llego y el otro recibe de mí todas estas respuestas automáticas que quizás yo no me pude dar cuenta que era de tal estímulo externo, sea mi jefe, sea lo que pasó en la oficina, que yo me sentí de tal manera y que llegué a mi casa y a mi otro vínculo le deposité, ¿no? Inundé todo el ambiente con mi emocionalidad y no la pude ni nombrar ni explicar. Y el otro se queda también como muy desorientado de qué está pasando, ¿no? Totalmente, ¿no? Y qué importante es eso para no solo nuestro bienestar, sino como hablabas recién, el relacionarme con los demás. Y también eso, ¿no? Como también es importante comunicar lo que estoy sintiendo y al mismo tiempo poder identificar la intensidad de la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Porque no todas las emociones tienen el mismo nivel de intensidad ni todas las personas sentimos las emociones de la misma manera. Entonces eso, ¿no? Como es importante comunicarlo y al mismo tiempo poder frenar y decir, bueno, ¿en qué intensidad está la emoción que estoy sintiendo, ¿no? ¿Está en un 1, en un 2, en un 3 o está en un 8 y quizás la reacción o la respuesta que me salga va a ser más desde la emoción y no desde la razón? Bueno, me parece que en este punto es clave sumar esto de, entonces en ese momento, cuando yo me doy cuenta que quizás o la duración es muy prolongada o la intensidad es muy fuerte, bueno, cómo poder aquietarme y calmarme un poquito, ¿no? Que es quizás desde una respiración profunda, poner atención a mi cuerpo, poner atención en dónde estoy, ¿no? Hacer actividades como por ejemplo la meditación o mismo hacer ejercicio físico también nos puede ayudar un montón. Y bueno, obviamente, como decíamos antes, ¿no? Si todo esto me cuesta mucho, buscar un apoyo profesional que me dé las herramientas, ¿no? Y los recursos para lograr. Como hablábamos al principio, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestra conducta están todos conectados. Es por eso que frente a la intensidad de una emoción, si buscamos relajar el cuerpo a través de actividades que nos ayuden a volver a la calma, como por ejemplo las que estabas mencionando recién,
nuestros pensamientos y la forma en la que estamos interpretando esa situación va a ser más neutral. Y además nuestra conducta y respuesta no va a estar tan teñida o invadida por la emoción y nos va a permitir responder en lugar de reaccionar de manera más automática, ¿no? Ojo que esto no quiere decir que tengamos que negarlas o meterlas abajo de la alfombra, eso no es saludable, porque en algún lado nuestro se guardan, se acumulan y siempre van a salir, o sea, de alguna forma se van a manifestar y eso puede hacer, por ejemplo, que tengamos síntomas físicos o que explotemos y tengamos estallidos emocionales y nos genere un mayor malestar. Y además, por otro lado, como recién mencionabas, también nuestras emociones no solo nos impactan a nosotros, sino que también nos impactan en las relaciones que tenemos con otras personas. Por eso es clave identificar, reconocer y gestionar nuestras emociones, porque eso nos va a ayudar a poder comprender cómo se está sintiendo la otra persona, nos va a ayudar también a vincularnos de una manera más empática y poder ponernos en su lugar, ver la situación o las cosas desde su perspectiva, ¿no? La empatía nos va a facilitar el poder conectar con los demás y además fortalece nuestros vínculos. Y ni hablar de esas emociones como el enojo, la frustración o la tristeza que pueden desencadenar a veces ciertos conflictos con los demás. El poder gestionar efectivamente esas emociones es clave para que esos conflictos no sucedan o si terminan sucediendo, bueno, poder resolverlos de una manera más constructiva. Por último, para ir cerrando, quería volver a recordar que no hay emociones buenas o malas, aunque algunas nos resulten un poco más agradables que otras. Todas las emociones son necesarias, funcionales y nos aportan información súper valiosa sobre nuestro entorno. Si viste la película Intensamente de Pixar, esto se ve claramente en cómo las emociones son ese mando de control que nos ayuda a manejarnos en el mundo. Y si no la viste, te sugiero mirarla porque es espectacular esa película, nos enseña y te podés llevar muchísimos aprendizajes. Además, quiero invitarte a que dediques cada día un espacio para vos, para poder frenar y ver cómo estás. En este espacio puedes preguntarte, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué representa mejor lo que siento? O sea, ¿cuál es esa emoción que mejor lo representa? ¿Hay algún aspecto de mi vida que me esté impactando positiva y o negativamente en el día de hoy? Puede ser, por ejemplo, mi trabajo, mi familia, mi pareja o alguna situación específica que me haya pasado, cualquier cosa que se te ocurra y que puedas identificar. Hacer un registro emocional todos los días es súper valioso para poder tomar conciencia de cómo nos sentimos. Nos ayuda también a tener más conexión con nosotros mismos y nos da la oportunidad de cuidar de nuestra salud mental y promover nuestro bienestar. Carlu, muchas gracias por haberte sumado y por haber participado. No, por un placer. Gracias por haber escuchado. Estemos en contacto por Instagram y TikTok en @lic.lujanalonso. Nos vemos en el próximo episodio.